En nuestras Biblias el capítulo 9 de Esdras, y luego que los tenga, entonces vamos a orar para que se puedan sentar, porque es una lectura un poquito extensa, 9 y 10. Vamos a terminar esta mañana con el favor de Dios el libro de Esdras, para poder la próxima semana comenzar con el libro de Nehemías, que originalmente eran un solo libro, ¿verdad? Así que vamos a hacerlo de esa manera. ¿Ya lo tienen? Esdras capítulo 9. Pues vamos a orar, inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Padre, oramos a ti, Señor, esta mañana, agradecidos, Padre, por el hecho de estar en tu casa y poder contar, Señor, ya, Señor, o dar por descontado el hecho de que tú estás en medio nuestro. Sabemos, Señor, que nunca nos hemos lamentado de estar aquí, sino por el contrario, nos lamentamos cuando no hemos venido, Señor, con mucha frecuencia, Señor, cuando esto sucede. Pues después nos damos cuenta de lo que nos perdimos, Señor. Por eso te damos gracias, Padre, en esta mañana, por estar aquí, por la comunión de los hermanos, por la presencia tuya, por el poder de tu Santo Espíritu. Padre, rogamos, Señor, que cualquier oposición tú la detengas, Señor, a fin de que podamos ser nutridos de tu palabra, fortalecidos espiritualmente, animados emocionalmente, Señor, ungidos, Padre, con todo el poder de tu Santo Espíritu, a fin de que podamos exponer y recibir tu palabra. Señor, hacerlo de una manera intensa. Gracias por mis hermanos que me acompañan esta mañana, Señor, en este estudio, Señor. Te pedimos, Padre, que nos bendigas a todos y a los que no han podido venir también, Señor, por algún motivo. También donde quiera que estén, bendíceles y protégeles. Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse y entonces ahora tenemos la lectura. Acabadas estas cosas, Esdras capítulo 9. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones que le han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido, a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro,
no nos ha castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste remanente como este, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con los pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin dejar que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios nuestro, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día, henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon manos a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto. Y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Jonatán, hijo de Eliasib. E ido allí, no comió pan ni bebió agua porque se entristeció a causa del pecado de los de cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén, y que el que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Así, todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de nuestros padres, y haced su voluntad y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en voz alta: así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho y el tiempo es lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de 2, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean vuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Solamente Jonatán, hijo de Asael, Jaasías, hijo de Tikva, se opusieron a esto, y los levitas Mesulán y Sebatai le ayudaron. Así hicieron los del cautiverio, y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones de las casas paternas, según sus casas paternas. Todos ellos por sus nombres se sentaron en el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto. Y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras en el primer día del mes primero. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras fueron hallados estos: de los hijos de Jesúa, hijo de Josadat, y de sus hermanos Maasías, Eliezer, Jarib y Gedalías. Y dieron su mano en promesa de que despedirían a sus mujeres, y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. Versículo 20 hasta el versículo 43 va dando un listado de todos aquellos que se comprometieron ahí a despachar a sus mujeres y a sus hijos y volver de nuevo a cumplir la ley de Dios. Y en el versículo 44 dice: todos estos habían tomado mujeres extranjeras, y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Lo que llama mi atención de este panorama tan tétrico que aparentemente se presenta al final del libro de Esdras es el hecho de que aparece una persona, Eliasib, que le dice a Esdras que está desgarrado, o sea, él está desconsolado, herido, cuando se entera de que el pueblo ha pecado de esta manera, y él está viendo que van a venir las consecuencias como había sucedido antes. Y entonces este hombre le dice: pero aún hay esperanza. Y sobre esto quiero enfatizar, sobre las ocasiones en las cuales a pesar de nosotros, a pesar de nuestro pecado, a pesar de lo mucho que hayamos agraviado a Dios, sin embargo, aún hay esperanza. Ya hacía aproximadamente 4 meses y medio que Esdras había regresado con el propósito y la misión fundamental de
con la encomienda del rey Artajerjes, volver a llevar a aquella segunda generación de repatriados a la ley de Jehová. ¿Qué había sucedido? Vino un grupo con Zorobabel, un grupo muy numeroso, 40 y tantos mil, ¿verdad? Un grupo enorme de personas que llegaron con él. Pero estas personas, luego que finalmente llegaron a reconstruir el templo, estas personas, cada uno volvió a su vida normal. Y no solamente hicieron esto, sino que además de esto comenzaron a mezclarse con algunas personas que eran de, por así decirlo, de prácticas paganas y de ascendencia pagana, y inmediatamente comenzaron a convivir con ellas. Había llegado un momento tal en el cual se habían olvidado prácticamente del Dios que los retrajo. O sea, Israel prácticamente había dejado de ser como nación. Solamente quedaba un remanente que había regresado de la tribu de Judá y de Benjamín. Por el resto, pues no había llegado nadie más. Consecuentemente, prácticamente parecía que ya este era el final de la nación de Israel como otras naciones. Pero sin embargo, el Señor tiene misericordia. Y estando cautivos por los reyes persas en Babilonia, pues el Señor permite que regrese un primer contingente, que fue el que vino con Zorobabel. Pero pasó el tiempo y este grupo no tenía prácticamente quien les instruyera. Habían pasado aproximadamente 30 años, esta primera generación murió, hubo una segunda generación, ¿verdad?, que nació en ese lugar, pero no tenía instrucción bíblica, no conocía la ley de Jehová. Consecuentemente se habían relajado en cuanto a sus prácticas religiosas y en cuanto a su fidelidad a los mandamientos de Dios. Por eso es que habían terminado uniéndose con las personas, con las mujeres, ¿verdad?, de la tierra, como dice, del territorio. Entonces, cuando llega Esdras, que llega con la encomienda, llega inclusive cargado de recursos, llega acompañado de unos 5 o 6 mil judíos, ¿verdad?, adicionales que quisieron acompañarlo en esta ocasión, y con muchos recursos porque tenían oro, tenían plata, tenían órdenes para los gobernadores de esa tierra de parte del rey, a fin de que le apoyasen en todo, a fin de que terminaran la reconstrucción de la ciudad y que sobre todo le volvieran a enseñar la ley del Dios de esa tierra, o sea, de Jehová. Y cuando llega Esdras, pues resulta que se encuentra con esta realidad. Apenas a los 4 meses vienen los príncipes, o sea, los principales, y le dicen, no, todo el mundo está desperdigado y han hecho matrimonio, han hecho vida en este territorio y tienen hijos de mujeres también de la tierra, o sea, personas que eran paganas absolutamente por práctica y por ascendencia, ¿verdad? Consecuentemente, estaban cometiendo los israelitas un pecado que ya en el pasado le había costado muy caro. Como ustedes recordarán desde el tiempo de los jueces, recuérdense el caso de Sansón, el famoso Sansón, ¿verdad? O sea, las consecuencias que trajo siempre el convivir, el conectar, el comprometerse con las incrédulas, con los impíos, ¿verdad? Con los paganos. Y desde tiempo pasado habían cometido los israelitas en varias ocasiones este pecado. Recuérdense el caso de Salomón, inclusive. Salomón, esa fue la caída de Salomón. O sea, un rey que llegó a ser tan glorioso, tan bendecido por Dios, que llegó a colocarse, por así decirlo, por encima del resto de los reyes de la tierra. Su caída estrepitosa vino como consecuencia del hecho de que tuvo muchas mujeres, y muchas mujeres que eran incrédulas, que eran paganas, que no eran judías, que no conocían la ley de Jehová. ¿Y terminó haciendo qué, Salomón? Terminó ofreciendo sacrificios a estos dioses paganos, a estos dioses falsos, como estaba sucediendo en este caso de nuevo con la nación. Bueno, todo esto había sucedido varias veces. La ley del Señor en Éxodo capítulo 34 y en Deuteronomio capítulo 7, de una manera explícita, completamente prohíbe el hecho de que el linaje santo, o sea, el pueblo escogido por Dios, se mezclara con otras naciones. Inclusive nosotros leímos aquí como ciertamente le decía, no solamente no se liguen con ellas, sino que no tengan ningún tipo de consideración hacia ellas. Porque cuando Dios le da la tierra de Canaán, se la da a los israelitas que los trae desde Egipto, lo hace con el propósito de hacer juicio sobre las naciones paganas que estaban ahí. Israel se convierte, por así decirlo, en el instrumento de justicia de Dios, castigando a estas naciones, aniquilándolas de un todo. Pero no lo hizo del todo y no lo hizo completamente. Y lo que pasaba era que Esdras tenía un temor enorme. Cuando Esdras se da cuenta de la situación, dice, bueno, nos puede volver a pasar lo mismo que nos pasó 100 años atrás. 100 años atrás, por ese mismo pecado, fue que Nabucodonosor terminó tomando a Judá. Y en consecuencia fueron llevados todos cautivos. Y ahora que el Señor le había dado un chance, por decirlo así, una oportunidad, y que había permitido que viniera un remanente, ¿verdad? Y que hubiera una segunda repatriación y que estuvieran allá y que tuvieran otra vez, por así decirlo, identidad
identidad como nación en la tierra que el Señor le había dado y en la ciudad específica de Jerusalén, entonces Esdras se da cuenta de que de un momento a otro han cometido un pecado terrible y entra en pánico, por así decirlo. Fíjense el versículo 2. Perdón, el versículo 2, sí, dice, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes de los gobernadores ha sido la primera en cometer ese pecado. Los principales, los sacerdotes, los gobernadores y el pueblo en general, todos habían cometido la misma falta de mezclarse con mujeres de la tierra. Y fíjense qué interesante, que a pesar de todo eso, Eliasib le dice, sí, pero todavía hay esperanza para el pueblo de Dios. Y ciertamente, no obstante que el pecado era muy grave y la gravedad del pecado lo evidenciaba las consecuencias que estaban sufriendo ellos, ¿verdad?, con la cautividad babilónica. Sin embargo, cuando nosotros comprendemos y aceptamos los preceptos de Dios, todavía hay esperanza para nosotros. Por eso es tan importante para un mundo pecador y un mundo pagano, un mundo impío, que llegue a ellos el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios. Porque la gente vive en el pecado, pero muchas veces no discierne ciertamente lo que es pecado. Aquí en este país que nos gusta tanto hablar en un micrófono al pueblo en general, yo estoy seguro que si alguien tomara un micrófono y fuera a la calle y comenzara a preguntar ¿qué es pecado?, oye, escucharíamos cosas sorprendentes realmente. Porque seguramente vamos a ver muchas definiciones personales que distan mucho de lo que la palabra de Dios dice que es pecado. El pecado es fundamentalmente un asunto de desobediencia y de transgresión. Cuando una persona desobedece, ¿pero desobedece qué? ¿Desobedece a quién? Desobedece a Dios, desobedece lo que Él ha legislado, lo que Él ha dejado, lo que está aquí en su palabra. Y el problema de Israel era eso, que una vez y otra vez transgredía, violentaba los preceptos divinos y consecuentemente estaban en pecado. Y el pecado es una realidad de nuestras vidas, es una realidad a nivel universal. O sea, la Biblia dice que todo el mundo está bajo pecado. El pecado viene a nuestras vidas desde el momento que prácticamente comenzamos a tener conciencia de él, porque somos de una naturaleza y de una estirpe pecaminosa. El pecado entró con Adán al mundo. Con el pecado vinieron las consecuencias del pecado, que es la muerte y la condenación. Y esta muerte y esta condenación ha pasado a todos nosotros. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Porque el pecado está en nosotros, en nuestra naturaleza. Y la verdad es que es una realidad absoluta, universal, pero no solamente universal, sino también individual. O sea, el problema no es que todos somos pecadores, el problema es que yo soy pecador. Ese es mi problema, que yo soy pecador y yo lo sé y yo peco. Y aquel que dice que no ha pecado, dice que Dios es un mentiroso y la verdad no está en él. Porque Dios dice que solamente Él es veraz y que todo hombre es mentiroso. Consecuentemente, el pecado debe ser entendido y comprendido a la luz de las Escrituras, de lo que Dios ha legislado, de lo que Dios espera como obediencia a sus preceptos y a sus mandatos, y lo que nosotros, por el contrario, hacemos por naturaleza y por comisión. En consecuencia, este pecado siempre trae efectos sobre nuestras vidas. Y la primera consecuencia del pecado es la enajenación, la separación completa de Dios. O sea, el pecado nos separa de Dios. Como separó a Adán y Eva en el huerto del Edén, así nos separa a nosotros de Dios. Y cada vez que nosotros pecamos, aún los creyentes, los cristianos, cada vez que pecamos, ¿qué estamos haciendo? Alejándonos de Dios. De ahí la importancia de volver de nuevo a cuentas delante de Dios y acudir a los brazos de Jesucristo para que Él interceda por nosotros, ya que Él es nuestro intercesor, Él es nuestro abogado delante del Padre. Jesucristo el justo, el cual pagó por nuestros pecados. Pero siempre el pecado tiene efecto en nuestras vidas, como decía el profeta que le decía a Israel, aunque te laves con pecado, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado estará siempre delante de mí, dice Jehová. O sea, el pecado siempre nos hace daño, pero muchas veces nosotros no comprendemos el pecado, no comprendemos la esencia del pecado, no comprendemos el efecto del pecado sobre nuestras vidas y tampoco el efecto del pecado sobre los demás. Porque la gente, y sobre todo en la sociedad y en la época en que estamos viviendo, dice, ese es mi problema. Ese es mi problema. Mientras yo no le haga daño a nadie, es mi problema. Yo vivo como yo quiera, yo vivo la vida que yo quiera, porque es mi vida. Pero allá cada quien. No, es que no es tu vida. Es que tú no eres un ente aislado de la realidad del mundo. Tú no eres un ente aislado de la realidad de la humanidad.
Y tú no eres de ninguna manera un ente aislado dentro de la realidad de una congregación, ni de ninguna sociedad. Consecuentemente, el pecado siempre tiene repercusiones, no solamente sobre nosotros, sino sobre los demás. Y por eso nuestra nación anda como anda. No es por otra cosa. Muchas veces decimos, es un problema de educación. No, no es un problema de educación, es un problema de corazón, es un problema de pecado. Es un problema de que hemos llegado a un punto tal en que yo escuché hace unos días en la televisión a una señora que decía, sí, él mataba gente, pero era muy bueno con la comunidad, hablando de un sicario. Y eso es algo completamente... Sí, él mataba gente, pero él era muy bueno con la comunidad. Se lamentaban de que le habían hecho un ajuste de cuenta. Es un problema que no es cuestión es cuestión del corazón. Y Dios, en este caso específico, al pueblo de Israel, le había demandado una separación del linaje santo del resto de las naciones, porque para él Israel debía ser una nación santa. Como la iglesia de nuestro Señor Jesucristo debe ser una nación santa, un pueblo santo. Pero eso tampoco muchas veces se entiende muy bien. Dios le dice a los creyentes en el Nuevo Testamento, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Parece ser que los creyentes muchas veces no lo entienden eso. Porque no solamente en el ámbito afectivo, en el ámbito familiar, en el ámbito profesional, o en todos los ámbitos, vemos con la libertad y la ligereza que los creyentes violamos ese precepto de Dios. Y es un precepto, es un mandato. Y da muchísimos argumentos, porque no hay ningún tipo de comunión, de concordia, de acuerdo entre las cosas que son de la gente del mundo, del diablo y el verdadero creyente. Pero hay esperanza siempre y cuando comprendamos esto. Siempre y cuando comprendemos y aceptamos los preceptos de Dios. Por eso es tan importante enseñar la palabra de Dios. Es importante enseñársela a los incrédulos para que vengan al arrepentimiento, pero es importante enseñárselo a la iglesia también, para que no se mezclen en su santidad y que el linaje santo permanezca puro, separado de un mundo impío que va en camino a condenación. Hay esperanza también, y lo vemos nosotros en este pasaje también cuando tenemos convicción de haber pecado. Dice en el versículo 3, cuando oí esto rasgué mi vestido y mi manto, arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, me senté angustiado en extremo y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Y dice Esdras, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Aunque fueron a tratar de consolarle y se le juntaron otros que temían al Dios de Israel, sin embargo dice, yo estuve angustiado. O sea, fue una cosa terrible. Rasgué mi vestido, una manifestación de duelo, arranqué los cabellos de mi cabeza. Cualquiera hubiera dicho, estaba loco, fanático. Pero sencillamente estaba bajo convicción de pecado. Bajo convicción de pecado. Mientras no hay convicción de pecado, no hay mucho que hacer. Y eso viene de Dios, absolutamente viene de Dios. La convicción del pecado es la primera manifestación de la misericordia divina sobre un alma. Óyeme, hasta que Dios no te convence a ti de que estás bajo pecado y que este pecado te va a condenar a ti, no hay nada que hacer contigo. Y eso solamente Dios puede hacerlo. Solamente Dios puede hacerlo. Es una manifestación, una primera manifestación de la misericordia de Dios. La convicción de pecado es lo que precede a un arrepentimiento. No puede haber un arrepentimiento si tú no estás convencido de que te vas a arrepentir. Si tú no conoces qué ley ha transgredido, qué falta tú tienes delante de Dios, cómo Dios se ve en ti. Cuando el apóstol Pablo escribía a los Corintios, él le había escrito una primera carta. Y en su segunda carta le dice, en la carta de segunda de Corintios, le dice, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, porque la carta había hecho que ellos se pusieran tristes. Y le dice, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Ajá. Cuando el Espíritu Santo le hace así a uno por dentro y uno se contrista, se angustia, como decía, yo estuve muy angustiado. Y Esdras estuvo muy angustiado porque estaba viendo el pecado y temía que vinieran las consecuencias de él como había venido antes sobre la nación. Ahora que Dios le había dado una oportunidad. Y Pablo dice, porque habéis sido contristados según Dios, le dice a los corintios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Y dice luego, en 2 de Corintios 2:10, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de la cual no hay que arrepentirse, dice.
O sea, uno no se arrepiente de haberse arrepentido cuando ese arrepentimiento viene según Dios, porque produce en nosotros salvación. Pero dice, por el contrario, la tristeza que es según el mundo lo que produce la muerte o conduce a la muerte. Cuando estamos tristes, sencillamente, en función de los valores del mundo, dice, vamos a terminar manteniéndonos en nuestro pecado, porque no tenemos verdadera convicción de pecado, y lo que vamos a estar tristes por las consecuencias del pecado, que siempre trae consecuencias, tengamos conciencia o no de ello. Si tú matas, si tú adulteras, si tú fornicas, si tú robas, te va a traer consecuencias. Te va a traer consecuencias y te va a traer tristeza, claro que sí, pero esa no es la tristeza que viene según Dios. Pero siempre hay esperanza cuando en primer lugar somos capaces de comprender los preceptos de Dios, somos capaces de tomar conciencia del pecado cometido y consecuentemente Dios produce en nosotros convicción de pecado, angustia, tristeza por causa del pecado en nuestras vidas. Si eso te ha sucedido a ti, hay esperanza. Si no te ha sucedido, mira, no importa cuánto tú escuches y cuánto tú oigas, porque eso es algo que viene de Dios. Es la tristeza por el pecado que es según Dios, contristado según Dios, y que lleva a una persona a arrepentirse del pecado, de la transgresión y de la falta. Aún hay esperanza. Aún hay esperanza cuando suceden estas cosas. Cuando realmente sentimos un arrepentimiento por nuestros pecados. Nosotros vemos en los versículos que van del 5 al 9 cómo se manifiesta el arrepentimiento. Dice, versículo 5, a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios y le dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Él estaba completamente consciente. Y fíjense en el versículo 8, qué interesante, dice, y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre, el remanente que había regresado a Jerusalén. Una muestra de misericordia. Versículo 9 dice, porque siervos suyos somos. Mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros, ¿qué dice? Su misericordia delante de los reyes de Persia, etcétera, etcétera, etcétera. Aún hay esperanza mientras nosotros experimentamos y sentimos un verdadero arrepentimiento por nuestros pecados. Si tú no tienes nada de qué arrepentirse, y si tú no tienes específicamente cosas por las cuales pedir perdón a Dios, no hay esperanza para ti. Pero si por el contrario, sientes un genuino arrepentimiento, como lo sentía Esdras, y aquellos que se unieron a él en su sentir, hay esperanza todavía para ti. La palabra arrepentimiento aparece en tres formas distintas en el griego del Nuevo Testamento. La primera es la palabra metamelomai, y significa cuando una persona cambió de mente. O sea, yo pensaba de tal manera, pero ahora ya no pienso así. Hubo un cambio de mente, ¿de acuerdo? O sea, me arrepentí de mi manera de pensar. Y esa es una de las palabras, una de las acepciones de la palabra arrepentimiento, metamelomai, ¿verdad? Por ejemplo, un caso de eso que vemos nosotros en la misma escritura, el caso de Judas, ¿verdad? Dice que Judas volvió arrepentido a las 30 monedas de plata y fue y se ahorcó. Nosotros le llamamos normalmente más remordimiento que arrepentimiento. Pero cambió de mente, o sea, él dice, yo he pecado, he entregado sangre inocente. Sí, cambiaste de mente, te equivocaste, perfecto, eso está muy bien, ¿verdad? Pero dice la Biblia que era el hijo de perdición. Y así mismo sucedió. Ojalá le hubiera sido aquel hombre no haber nacido, dijo el Señor Jesucristo. La otra palabra que se utiliza, que se traduce como arrepentimiento, es metanoeo. Y significa no solamente el cambio de mente, sino cambio de mente y además cambio de propósito. Yo pensaba de tal manera y andaba con tal propósito, tal intención, pero ahora, como pienso diferente, ya mi meta, mi propósito es otro, completamente diferente. Este cambio de propósito viene como resultado de tener conocimiento del pecado, conciencia de ese pecado, convicción de ese pecado. Y la tercera palabra es la palabra metanoia, de donde viene metamorfosis también, que implica algo más todavía. Se refiere a un arrepentimiento que tiene un cambio de mente, un cambio de propósito y un cambio de vida.
O sea, no solamente tú reconoces tu pecado, cambias de opinión en cuanto al pecado, te propones echar a un lado el pecado y tu vida refleja ese arrepentimiento por sus correcciones. O sea, yo andaba en una dirección, pero di media vuelta y ya no ando en esa dirección. Ahora ando de acuerdo a Dios. Por eso se habla de arrepentimiento junto con conversión. Porque no puede haber una conversión si no hay un genuino arrepentimiento, si no hay un cambio de mente, un cambio de propósito, donde la voluntad va involucrada y un cambio de vida. Un cambio de vida. Esdras reconoció que el pecado era grave. En el versículo 6 dice, nuestros delitos han crecido hasta el cielo. En el versículo 7 reconoce más todavía. Cuando dice, desde los días de nuestros padres hasta este día, hemos vivido en gran pecado y nuestras iniquidades, por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra. En otras palabras, Esdras en este momento está reconociendo que el pecado afectó a todo el mundo, afectó a toda la nación. Y eso es algo que vuelvo y lo insisto, nadie peca sin afectar a otro. Mi pecado repercute sobre mi familia, mi pecado repercute sobre mis amigos, sobre mi comunidad, sobre mi lugar donde desenvuelvo mi vida, necesariamente sobre cada una de las personas con las cuales me relaciono. Y luego entonces también nosotros vemos que Esdras reconoció también que él era parte del pecado. Y tú dirás, ¿pero por qué? Él no estaba casado con una pagana. Pero sin embargo es interesante cómo él se incluye dentro de la comunidad de Israel y él se siente responsable al punto tal de que él clama al Señor por misericordia. Y sucede así. Ninguno vive para sí, ninguno muere para sí, ninguno de nosotros es completamente independiente o autónomo. Yo lo siento si tú piensas que sí, yo sé que yo no lo soy. Por eso le pido al Señor que me ayude a no serle tropiezo a nadie, sino serle de bendición, porque o soy tropiezo o soy de bendición. Y si tú estás casado, tu esposo, tu esposa, o te es de tropiezo o te es de bendición. Y si uno peca de los dos, pues le es de bendición o le es de tropiezo, en función de su fidelidad al Señor. Y en la congregación sucede igual, aquí también sucede igual. El pecado de uno repercute sobre toda la congregación. Y de ninguna manera nos vamos a poner a señalar porque terminaríamos señalándonos a nosotros mismos si queremos nosotros juzgar a los demás. Pero es una realidad. O sea, no hay tal independencia o tal autonomía. Somos un cuerpo. Israel era una nación y toda la nación estaba pagando las consecuencias del pecado. Consecuentemente, sobre todo estaba el pecado. El pecado es una realidad la cual Esdras reconoció que él era parte de ello. Pero también Esdras reconoció que había habido misericordia de parte del Señor. Que a pesar de toda la historia de Israel, dice todavía, como dice aquí en el versículo 8 y versículo 9, dice nos ha dejado un remanente. Versículo 9, en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó hacia nosotros su misericordia. Me encanta ese versículo. A pesar de todo hay esperanza. Hay esperanza, hermanos, cuando comprendemos y aceptamos los preceptos de Dios. Hay esperanza cuando tenemos convicción de haber pecado. Y hay esperanza, sobre todo, cuando hay arrepentimiento por nuestro pecado. Es imprescindible que haya un arrepentimiento, y un arrepentimiento bíblico. Un arrepentimiento bíblico comienza por el sentido personal de culpa por el pecado. No que fulano pequé, no, yo pequé, es mi problema. No que todo, es que yo pequé. Es que yo soy el pecador. E implica también el arrepentimiento una comprensión de la misericordia de Dios, porque nos arrepentimos delante de un Dios justo y misericordioso. Y por eso acudimos a Él. Esdras decía, yo no me atrevo ni siquiera a levantar la mano hacia ti por el pecado que yo tengo, pero lo hizo. Se postró, se tiró de rodillas. Porque un arrepentimiento bíblico, ¿verdad?, implica necesariamente un aborrecimiento real al pecado y un volverse hacia Dios. Volverse hacia Dios. Y como decíamos hace un rato, un esfuerzo permanente, persistente en vivir una vida santa y un caminar día a día con Dios. Todo eso son manifestaciones de un arrepentimiento bíblico. Este arrepentimiento era el mensaje del Evangelio, el mensaje de Cristo. ¿Qué dijo Cristo? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, hablando de su propia encarnación. Él había venido a salvar a los pecadores, pero reclamaba un arrepentimiento. Es la misma predicación del apóstol Pedro.
Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor, tiempo de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que fue antes anunciado. Arrepentidos y convertidos. Hay esperanza cuando realmente tenemos un arrepentimiento sincero y cuando nos lamentamos y lloramos por nuestros pecados, mirando en Dios, un Dios misericordioso, el cual, a pesar de nuestras iniquidades, a pesar de eso, tiene misericordia de nosotros y nos perdona si acudimos a Él con corazón sincero. El pecado es peligroso. Hermanos, el pecado es peligroso. El pecado es peligroso. El pecado, en primer lugar, nos cautiva, o sea, nos encanta. Alguien dijo que todo lo malo es bueno, y queriendo decir que sabe sabroso. Todo lo que está prohibido, todo lo que Dios dice no, fíjense que nunca viene con una envoltura desagradable. Pero finalmente, luego que es comido, amarga las entrañas. Pero por afuera se ve muy atractivo y cautiva a las personas. Los medios de comunicación conocen esto y nada más hay que exponerse a ellos para darnos cuenta de cómo el diablo utiliza los medios de comunicación para cautivar a las personas en pos del pecado. Pero es tan peligroso, no solamente porque nos cautiva, sino porque luego nos esclaviza. O sea, no se puede jugar con él, porque en una de esas te hace así, te echa mano. Dice la Biblia, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Wow, y es verdad. El pecado no es esclavo. Cuando viene a ver, estamos cogidos, como decimos los dominicanos, cogidos por la guardia, o sea, presos estamos. ¿Por qué? Por causa del pecado. Pero lo peor no es eso, sino que finalmente nos mata. El pecado nos cautiva, nos esclaviza y nos lleva a la muerte, nos conduce a la muerte. Nos aleja de Dios y de su gracia y de su misericordia. Pero aún hay esperanza, hermano. Aún hay esperanza cuando nosotros comprendemos los preceptos de Dios, cuando nosotros tenemos convicción de haberlos violentado y cuando sentimos el arrepentimiento por los pecados. Los que se quieren ir temprano hoy, no los voy a dejar ir temprano hoy. Porque dice el Señor en Romanos capítulo 2, versículo 2, que nosotros sabemos que el juicio de Dios contra los que practican pecado es según verdad. Y la advertencia precisamente está en el versículo 3 de Romanos 2, cuando dice, y piensas esto, oh hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, o sea, tú que juzgas que eso está mal, pero tú cometes la misma falta, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que el hecho de que Dios no te pase factura de inmediato, o sea, que su benignidad te guía al arrepentimiento. Muchas veces, como no vemos las consecuencias inmediatas de nuestro pecado, pensamos, eso no tiene que ver, Dios no lo toma en cuenta, no lo toma en cuenta. Eso pensó Israel. Y una vez y otra vez y otra vez, Dios le mandó profetas y Dios le mandó todo tipo de avisos y juicios menores hasta que finalmente se acabó. Ahí estaban en Babilonia. Primero el reino del norte, finalmente el reino del sur por igual, cautivos. Esclavos, la nación escogida por Dios, la simiente santa. Si en una iglesia nosotros cometemos ese error como iglesia, o como individuos, parte de la iglesia, no tiene futuro la congregación, no tiene futuro la iglesia, porque Dios de ninguna manera va a pasar por alto el pecado. Ahora, hay esperanza. Yo titulé el mensaje de hoy, Cuando aún hay esperanza. Y hay esperanza ciertamente cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Cuando confesamos nuestro pecado, ya las cosas comienzan a cambiar. Fíjense en el versículo 10. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tu mandamiento. Más adelante en el versículo 12, ahora pues no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás, o sea, habían roto con los mandamientos. Y en el versículo 13 dice, mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades, dice otra vez, versículo 15, oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día,
Henos aquí delante de nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Hay esperanza mientras estamos dispuestos a confesar a Dios nuestro pecado. Yo no estoy hablando de ir donde un sacerdote para decirle lo que tú hiciste. Yo estoy hablando de hablar con el Señor directamente. Solamente Dios perdona pecado. Pero confesar implica ponernos de acuerdo con Dios en lo que Él piensa acerca de nosotros y de nuestros hechos. Por favor, atiéndanme, es importante. Confesar nuestro pecado implica que nosotros nos ponemos de acuerdo con Dios en que nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones están equivocadas y que son contrarias a su voluntad. Le decimos, Señor, tú tienes razón. Y yo lo confieso. Confesar implica no solamente eso, sino que implica también asumir un nuevo compromiso, como decimos cada vez que celebramos la Santa Cena. No solo vengamos a cuenta con Dios, confesemos nuestros pecados, sino comprometámonos delante de Él, apartarnos del pecado y vivir para Él. Y finalmente de eso es que se trata, de pedirle al Señor el poder para poder vivir para Él, apartado para Él, de acuerdo a su voluntad. Y de esta manera, confesando nuestro pecado, Él es fiel y justo, como dice la Escritura, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esa es la promesa del Señor. Cuando en 1 de Juan capítulo 18 dice, si nosotros decimos que no tenemos pecado, dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, las cosas cambian. Porque el Señor Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay esperanza siempre y cuando confesamos nuestros pecados. Hay esperanza para una iglesia, para una congregación, para la nación de Israel. Entre tanto, otros también comparten el mismo sentir. Esdras pensó que él era el único, tal vez, pero ¿qué va? Se juntaron otros con él, aún de los propios príncipes y de los principales, aún de aquellos que estaban involucrados en el pecado. Hubo otros que el Señor le dio convicción de pecado y que estaban dispuestos a arrepentirse. En el capítulo 10, versículo 1 dice, mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó junto a él. ¿Qué dice? ¿No tiene la Biblia? Capítulo 10. Dice, se juntó a él una muy grande multitud de los hijos de Israel, hombres, mujeres, niños, y lloraba el pueblo amarga esto. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. ¿Qué dice luego? Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Cuando otros comparten el mismo sentir, entonces hay posibilidad de que venga el avivamiento sobre la nación. De hecho, va a suceder así. Se van a arrepentir, como lo hemos leído ya. Va a venir un arrepentimiento genuino y se va a producir un avivamiento en la palabra de Dios para aquellos que habían venido repatriados y que se iban a constituir, por así decirlo, en remanente y semilla para la preservación de la nación de Israel. Hay esperanza, sin lugar a dudas, cuando otros en la congregación comparten este sentimiento, esta convicción y esta actitud. Me estoy refiriendo, lógicamente, a aceptar lo que la palabra de Dios dice, comprenderla, llegar a la convicción del pecado, arrepentirnos de nuestros pecados, confesarlo delante de Dios y estar dispuestos a separarnos de Él. A veces pedimos por avivamiento en la iglesia. El avivamiento comienza por una persona. Yo. Tú. Se hace evidente y se manifiesta cuando otros se suman como fruto de la obra del Señor mediante su Santo Espíritu y la convicción que por su palabra da a los corazones de cada uno de los que son parte de su pueblo. Antes de eso no hay mucho que hacer. Cualquiera hubiera pensado que luego de todo lo que pasó Zorobabel con el grupo que vino con ella, ya prácticamente con el templo reconstruido, la ciudad semihabitada y cada quien habiendo recuperado sus haciendas y sus propiedades, pues ya sencillamente todo iba a caminar bien. Y sin embargo, el pueblo iba en una total, absoluta decadencia espiritual.
Pero llegó Esdras y con Esdras vino la esperanza. Porque Dios avivó el corazón de Esdras y le dio esta carga por el pecado y la disposición junto con otros, como vemos aquí. Aquí menciona a, ¿cómo se llama? El que le dijo a Esdras, aún hay esperanza para Secanías, versículo 2. Y a todo el grupo que se unió a él, aún hay esperanza para Israel. Consecuentemente, hermanos, hay esperanza, hasta tanto estamos dispuestos a abandonar el pecado y a pactar con Dios. ¿Qué resultó de esta reunión? Versículo 3. Siguen. Dice, ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos todas las mujeres y los nacidos en ellos. Y le dice, levántate, Esdras. Es tu obligación, nosotros vamos a estar contigo. Esfuérzate y ponle manos a la obra. Se levantó Esdras, juramentó a los príncipes, los sacerdotes y los levitas, a todo Israel, de que harían conforme a esto. Y ellos dijeron, lo juramos delante de Dios. El pueblo confesó su pecado y se dispuso a pactar con Dios. Y de eso se trata. De eso se trata. Si tú nunca has hecho un pacto con Dios, esta mañana debes hacerlo. La decisión de dejar el pecado, arrepentirte de él de todo corazón, pedirle perdón a Dios y comenzar una nueva vida en Cristo. Ese es un pacto. Es el pacto que Dios está dispuesto a hacer contigo y que te lo ofrece en la sangre del Cordero. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel que vino a morir por los pecadores. Si creemos ciertamente que el Señor Jesucristo es Dios y que Él tiene el poder para perdonar nuestros pecados, ¿qué hacemos que no le pedimos perdón? Porque ciertamente necesitamos hacer un pacto con Dios, un pacto de amor, de fidelidad. El verdadero arrepentimiento no termina simplemente con las palabras de confesión. Como decíamos, era necesario que haya una corrección o una enmienda en nuestra conducta y comencemos a caminar con una actitud diferente, una nueva vida. Cuando tú peques y estés completamente arrepentido, confiésaselo a Dios, pídele su perdón y acepta su gracia y su misericordia. Y de eso es que se trata. Y en consecuencia, por gratitud al hecho de que Él te perdonara, por su misericordia, entonces dedica tu vida a Él. Hay esperanza para ti. No necesariamente tienes que perderte por siempre en el infierno eterno. Hay esperanza para ti. Si nosotros rectificamos nuestro proceder y nos decidimos a vivir para la gloria de Dios, las cosas cambian. ¿Cómo van a cambiar para esta generación a la cual Esdras fue a enseñarle la palabra de Dios? En el capítulo 10, los versículos que vemos del 6 al 12 nos hablan sobre esto. En primer lugar, no le dieron largas al asunto. En el versículo 6 vemos que dice que inmediatamente Esdras se levantó, ¿verdad? Entristecido por el pecado, convocó, hicieron una reunión y quedaron ese día en una estrategia para resolver el problema. Y no tuvieron que ver con las atenuantes. Tú hubieras dicho, pero ¿cómo? Bueno, había un atenuante ahí que se presenta en el pasaje. Estaban en la temporada de lluvia. Y la reunión naturalmente tenía que hacerse en un espacio abierto, no había un espacio cerrado donde podía convocarse. Y todos fueron al meeting a pesar de la lluvia. Fueron al meeting a pesar de la lluvia. ¿Por qué no la dejaron para otro día? No, había que resolver eso ya, hoy. Pero habían otras circunstancias que tú dirías, pero eran atenuantes. Ya tienen hijos y van a despachar a los hijos, no solamente a las esposas, que no tienen la culpa, que fueron escogidas por ellos, porque la culpa fue de ellos. Ellas eran impías y siguen siendo impías. Pero fuiste tú que fuiste y te metiste con una mujer que no era creyente, que no era del pueblo, del linaje escogido, que no era una cristiana. Y ahora resulta que la vas a votar y además de votarla, vas a votar a los hijos. Eso no puede ser, eso es que no puede ser, es que no puede ser. Eso no está bien. Así hubiéramos razonado cualquiera de nosotros, ¿verdad? Eso era exactamente lo que Dios le estaba demandando y lo que ellos iban a hacer. Al final, nosotros vemos que lo hicieron ciertamente. Versículo 16. Así hicieron los hijos del cautiverio. Y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones de la casa paterna, según sus casas paternas. Todos ellos por su nombre se sentaron el primer día 10 para inquirir sobre el asunto y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras
el primer día del mes primero. 113 personas. 113 personas, incluyendo 17 sacerdotes y 10 levitas. Sacerdotes y levitas estaban involucrados en ello. Despacharon sus mujeres. Versículo 44 al final dice, todos estos habían tomado mujeres extranjeras y había mujeres de ellas que habían dado a luz hijos. Obedecen y se produce un gran avivamiento. 12 años consecutivos después de esto, el pueblo va a recibir las bendiciones de ver la obra de Dios prosperar. Vamos a ver, cuando estudiemos el libro de Nehemías, que luego de 12 años vuelven y cometen el mismo pecado. Otra vez. Y después de esto pasan unos cuantos años más y vuelven y cometen el mismo pecado. Y quiero decirles algo ya para concluir. Cuando los valores del mundo, cuando las prácticas del mundo dejan de ser parte de la vida de un creyente, entonces es cuando se puede producir un avivamiento en los corazones de los creyentes. Mientras nuestro corazón, nuestros afectos, nuestro tiempo, nuestras relaciones estén involucradas con el mundo, no me malinterpreten. El creyente está mandado a hacer luz del mundo y sal de la tierra. Pero una cosa es iluminarnos y otra cosa es dejarnos cubrir por sus tinieblas. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es salarles y preservarles mediante el Evangelio. Y otra cosa es podrirnos juntamente con ellos. Y hasta tanto nosotros no echemos a un lado los valores, las prácticas, las compañías del mundo, en las cuales los creyentes nos involucramos constantemente, muchas veces sin percatarnos de ello. De una manera natural. Es parte de nuestra vida, de nuestra sociedad, de nuestro medio, de nuestro trabajo, de nuestros estudios, de lo que sea. Hasta tanto que sea así, no habrá avivamiento en tu corazón. Pero si lo es, si un día sucede esto, entonces aún hay esperanza. Hay esperanza para ti, hay esperanza para tu familia y hay esperanza para tu congregación. Siempre y cuando sucedan estas cosas. Hermanos, hay esperanza cuando comprendemos y aceptamos los preceptos de Dios y no discutimos con Dios. Hay esperanza cuando tenemos convicción por nuestro pecado. Hay esperanza cuando sentimos arrepentimiento. Hay esperanza cuando confesamos nuestros pecados y cuando otros, juntamente con nosotros, también lo hacen. Y hay esperanza siempre y cuando estemos dispuestos a abandonar el pecado y hacer un pacto con Dios de apartarnos de él. Consecuentemente, si rectificamos nuestro proceder para vivir vidas que glorifiquen a Dios, ciertamente que hay esperanza. Ese es el mensaje de esta mañana y el final del libro de Esdras. Aún hay esperanzas. Oramos, Señor, a ti, rogándote, Padre, que nos quite tu rostro de nosotros, Señor. Oh, Padre, sabemos, Padre, que no lo hacemos bien. Sabemos, Señor, que fallamos tanto, Señor. Sabemos, Señor, que nos permeamos, nos exponemos y nos permeamos, Señor, a las influencias de la sociedad, del mundo, Señor. Sabemos, Señor, que aún nuestros pensamientos y acciones muchas veces están contaminados por la incidencia del mundo, su filosofía, sus principios, sus ofertas, sus prácticas, Señor. Y lo lamentamos, Señor. No queremos desagradarte, no queremos, Señor, contaminarnos. No queremos, Señor, ser, Padre, motivo de que otros permanezcan en las tinieblas, Señor, sino por el contrario, Señor. Queremos que tú nos utilices, Señor, como faros para que podamos exponer la luz de tu evangelio, Señor, la esperanza de salvación, la invitación a contraer un pacto con Jesucristo para que los pecadores se arrepientan y para que tengan el perdón de los pecados y la vida eterna. Oh Señor, ayúdanos a ser fieles, leales a ti. Ayúdanos a enmendar nuestros caminos, Señor. Gracias, Padre, por las enseñanzas del libro de Esdras. Tú sabes de cuánta bendición me ha sido, Señor.
Te suplico, Padre, que continúes, Señor, instruyéndonos, no solo a mí, sino a toda la iglesia, Señor, con tu palabra y con tu Santo Espíritu. Te rogamos que nos bendigas, Señor, y nos despidas. En el nombre de Jesús. Amén.